Shanti Shanti Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este satsang dominical. Vamos a continuar sintonizando con la vida de Swami Shivananda, porque estamos en el mes del Guru Purnima, que se celebra este año la luna llena. Todos los años es la luna llena de julio. Es un día astrológico y cósmico muy auspicioso, en donde se da honor a todos los grandes maestros eh, que han llegado a la humanidad. En nuestro caso, rendimos honor a Swami Shivananda, que es el maestro que inspira nuestra vida y la de muchos de nosotros aquí y este espacio. Ese día del Guru este año cae el 29 de julio, que creo que cae un miércoles. Así que bueno, estamos inspirándonos y estudiando la vida de Swami Shivananda de un libro hermoso que se llama Biografía de un sabio moderno, que fue escrito por discípulos de Shivananda, que hicieron una investigación minuciosa de su vida. Y bueno, dicen las escrituras sobre Swadhyaya, que es el estudio de escrituras. Dice que cuando uno estudia las escrituras, eso lo dice Patanjali, dice Swadhyayet Ishtadevata Samprayogaha. Cuando realizamos estudio de una escritura o las palabras de un maestro o la vida de un maestro, uno entra en comunión, samprayoga, con la divinidad, porque el maestro iluminado es la divinidad misma y es una de las fuentes de estudio. Así que espero que para los que ya están bajo el ala de Swami Shivananda y se han refugiado y siguen las enseñanzas de Shivananda, sea también una escucha que profundice ese lazo, y para los que no, bueno, o tengan otro maestro, también que puedan sintonizarse y estudiar la vida de sus propios maestros, ¿no? Y rendir homenaje. Primero, mejor forma de rendir homenaje al maestro es con la práctica diaria, ¿no? Eh, Esa es lo que hace mayor honor, ¿verdad? Es seguir las enseñanzas, ¿no? Y hacerlo a diario y poner toda nuestra intención y corazón, tratar de imitar a estos seres. Por eso también cuando estudiamos sus vidas y vemos cómo ellos actuaban, es como un mapa de ruta, ¿no? Para nosotros imitar su forma. ¿Mm? Las dos satsang pasados estudiamos la niñez de Swami Shivananda. Vimos que su nombre de familia era Kupuswami, todavía no era Shivananda, ya vamos a llegar. Y ahora vamos a entrar en su primer vocación, que fue la de médico. Y vamos a tener algunas pistas de cómo fue qué tipo de estudiante era bueno, y qué tipo de médico, cuando se graduó de médico, que era un médico especial, ¿no? Un médico único, ¿verdad? Muy bien. Entonces, capítulo 2 de este libro, Biografía de un sabio moderno, dice carrera médica. Una vez que Kupuswami, que es el futuro Shivananda, completó sus primeros estudios, tenía tres posibilidades: artes, ciencia y medicina. ¿Mm? No fue problema para él elegir la medicina. De ese modo emprendió una carrera que lo prepararía para la senda que iría a transitar en el futuro. De alguna manera, al principio médico de cuerpos, después médico de almas, ¿no? Como guru, ¿no? De ese modo dedicó sus energías de una manera concentrada a la tarea entre manos, quiere decir recibirse como médico, y sorprendió a sus compañeros de clase y a los de grados superiores. Pronto adquirió una maestría tal sobre el tema que sus profesores estaban sorprendidos. Ya durante el primer año tuvo acceso libre a los quirófanos para asistir a los cirujanos. Esto le aportó oportunidades adicionales para adquirir más y más conocimiento. Kupuswami estaba abrazado por un celo y un entusiasmo inexplicables y trabajaba como un poseído. Siempre tenía un cuaderno de anotaciones pequeño en el que escribía de modo rápido e informal cualquier cosa de importancia que llegaba a su conocimiento. Algunas veces sacaba lecciones de ocurrencias que más tarde influenciaban su actitud hacia la vida en general. Durante esos años de estudio ya mostró signos de su futura grandeza. Las materias de 2 años de estudio las aprendía solo en uno. El día anterior a los exámenes cerraba sus libros y se sentaba en silencio. Eso se dice que es lo que tenemos que hacer.
para todos los estudiantes. En vez de cargarse toda la noche antes del examen estudiando, él decía, ya estudié lo suficiente, la noche anterior me relajo, y cuanto más uno se relaja, se dice, el conocimiento aflora, ¿verdad? Dice, en casi todas las materias sacaba las notas más altas. Era capaz de repetir palabra por palabra cualquier cosa que leía de cualquier libro. Tanto era esto así que era objeto de envidia y admiración para sus compañeros y sus profesores. Su amor, verdad y honestidad impresionaban a todos los que se ponían en contacto con él. Habiendo terminado brillantemente su carrera médica, que la hizo más corta por su aptitud, verdad y concentración, el doctor Kupuswami ya, recibido como doctor, buscó un medio de canalizar la pasión que surgía de él por brindar un servicio valioso a toda la humanidad. Bueno, después voy a ir adelantando, ahí comenta que él funda una revista llamada Ambrosía, ¿verdad? En la cual empieza también a mostrar su pasión por la escritura. Él después, como Swami Jivananda, fue un escritor prominente que escribió más de 100 libros. Él, más que orador, era un gran escritor, y dejó plasmado para nosotros en más de 300 libros todo el camino, ¿verdad? Y esto cuando era primero, cuando se recibió de médico, lo primero que hizo al poco tiempo para juntar fondos y también para este, expandir el conocimiento médico y ayudar a los demás, era fundar una revista médica que le llamó Ambrosía y que él invitaba a diferentes escritores médicos que publicaran, pero también como necesitaba llenar espacios, él publicaba allí bajo diferentes seudónimos. Él se ponía diferentes nombres y era el mismo Kupuswami que escribía artículos de todo tipo, ¿verdad? Para el conocimiento médico y científico, ¿verdad? Vamos a ya adelantar, después más adelante, como médico, él recibe una oferta para dirigir un hospital en Malasia. Y esto le implicaba salir de su tierra natal, de India, ¿no? Y se dice que se encontró con la ortodoxia de sus padres, que eran brahmines ortodoxos, y ellos no querían que él saliera de la India, ¿no? Porque hay como una cuestión en la ortodoxia hindú de que deben mantenerse en su tierra, ¿verdad? Y el doctor Cupuciano rompió, ¿verdad? Él siempre rompía con todos los moldes y dijo que no, que esto es una misión y que él tenía que ir al exterior y fue a Malasia, ¿no? Y allí, bueno, dirigió hospitales en una zona, eh, todo esto lo estoy adelantando porque hay mucha descripción, por supuesto, pero para ir a una parte fundamental, eh, eh, dirigió un hospital en una zona que era plantaciones de caucho, donde había mucha gente humilde que trabajaba en esas plantaciones de caucho y bueno, y estaban en condiciones a veces muy humildes, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver estos detalles, ¿verdad? Bueno, cuenta un poquito un detalle, le voy a contar una partecita del viaje, porque eso tuvo que subir a un barco, ¿no? No había aviones, no era rápido, era un viaje largo que tenía que cruzar el océano, ¿verdad? Y ahí es donde cuenta esto que los padres no querían que se vaya, de que dejara la India, ¿verdad? Dice, él había heredado hábitos e ideas tradicionales de su ortodoxa familia, uno de los cuales les prohibía comer en hoteles y restaurantes, porque eran ortodoxos, brahmines bien ortodoxos, ¿no? Y a mí me ha tocado estar con brahmines que han venido aquí a Occidente, me ha tocado recibirlos eh, en el centro de yoga y a veces, bueno, uno quería invitarlo a salir a tomar algo, un té, un café en un restaurante y ellos no aceptaban, ¿no? Es una forma de mantener bueno, su pureza, no comer cosas que no se saben con qué intención están cocinadas, etcétera, ¿no? Entonces dice, sí, él había heredado hábitos e ideas tradicionales de su ortodoxa familia, uno de los cuales le prohibía comer en hoteles y restaurantes, y también salir de la India, ¿no? Que eso rompió con eso. Anticipándose al problema que se le iba a presentar, abordó a bordo del barco que lo llevaba al sur de la India, porque había todo tipo de comida que no era sátrica, ¿verdad? Llevaba con él una pequeña cantidad de ladus, que tampoco es muy sátrico porque tiene mucho azúcar, pero por lo menos no es carne ni tamas, ¿verdad? Pero es muy rayásico. No les aconsejo los ladus, sino
unas bolitas de, más que helado, unas bolitas de nueces y pasas de uva o dátiles, ¿eh? Pero bueno, Srivananda se ve que no tenía eso y se llevó ladus, que por lo menos eran cocinados por ellos, ¿verdad? Con una buena intención. El ladu es una bolita de garbanzo, azúcar y generalmente lleva manteca, ¿verdad? Durante todo el viaje comió esos ladus y bebió agua solamente. Era un viaje que duraba meses, ¿no? O por lo menos semanas. La situación era completamente insatisfactoria y a juzgar por el saludable apetito que tenía en sus 60, cuando ya era Swami, debió disfrutar de uno excelente en aquellos días, cuando era joven. Así que cuando llegó a Malasia, estaba al borde de su resistencia física, porque se negaba a comer la comida que le daban ahí, que no era sátrica, ¿verdad? Y enseguida se fue en tren a Seremban, una ciudad. Una vez más, su voluntad fue tan fuerte que no pudo descansar ni buscar una comida que pudiese comer hasta tanto no encontrara a la persona que buscaba, que era el doctor de ese hospital, ¿verdad? Ahí señalan un diálogo que cuando el doctor que lo invitó a dirigir ese hospital le dijo así al doctor Kupusamy: ¿usted puede dirigir este hospital? Y el doctor Kupusamy le dijo: puedo dirigir 3 hospitales como este al mismo tiempo. Como súper confiado en su vocación, ¿verdad? Ahora voy a adelantar y va a decir esto, ¿verdad? Y esto describen la gente que lo conoció en esa época, ¿no? Él atendía cuidadosamente a sus pacientes, pero nunca les reclamaba pagos, porque eran muy humildes en esa zona, ¿verdad? Se sentía feliz cuando sanaban y solucionaba sus problemas. Su naturaleza innata era la de servir a las personas y compartir con ellas lo que tenía. Acostumbraba a alegrar a las personas con ingenio y humor, y levantaba el ánimo a los enfermos con palabras amorosas y estimulantes. Los enfermos sentían enseguida una salud renovada, esperanza, un nuevo espíritu, vigor y vitalidad. Qué hermoso poder encontrarse con un médico así, ¿no? Cuando uno va a la consulta. A veces se encuentra, pero generalmente se encuentran con médicos que están ahí estresados, ¿verdad? Y tratando de sacarse lo más rápido posible al paciente, ¿verdad? Recetando y ya está. Pero este doctor era un doctor especial, ¿verdad? Que los atendía de otra manera, ¿no? Dice: los enfermos sentían enseguida una salud renovada, esperanza, un nuevo espíritu, vigor y vitalidad. Por todos lados, las personas decían que él tenía un don de Dios especial, debido a las curas milagrosas que se producían en sus pacientes. Después se siguieron produciendo ya como Swami, ¿no? Y sin darles medicina, sino ya con su presencia, ¿verdad? Y lo alababan como un médico muy amable y simpático, con una personalidad encantadora y majestuosa. En casos serios, acostumbraba a permanecer en vigilia al lado de la cama del paciente, acompañando a los enfermos, comprendía sus sentimientos y los animaba a superar sus sufrimientos. El doctor Kupuswami subió pronto en la estima de sus compañeros médicos y de los superiores del hospital, que lo querían, lo admiraban y lo respetaban debido a su naturaleza amable, su comportamiento caballeroso y su espíritu de servicio desinteresado. Vamos a adelantar. El doctor Kupuswami reconocía a los pobres como la encarnación en los pobres, como la encarnación misma de Dios en la tierra. La pobreza puede ser una maldición o una bendición. Un hombre religioso puede abrazar la pobreza alegre y complacido en busca de la salvación, mientras que uno materialista puede, por el contrario, emplear todo su genio y energía para desembarazarse de ella y adorar a Mamón como su Dios. Mas, para el doctor Kupuswami, la pobreza representaba una oportunidad bendita para desarrollar su corazón. El pobre necesitaba de su servicio más que los aristócratas que podían estar sin su ayuda física. Si un pobre viviendo en una villa miseria
caía presa de una enfermedad producto de las condiciones en que se encontraba forzado a vivir, el doctor Kupuswami agarraba al enfermo, le daba una cama en su propia casa, si era necesario, y lo trataba con todo el cuidado que un miembro de su propia familia podía reclamar. Utilizaba una enfermera para su atención permanente, de la cual él pagaba, ¿no? Todo eso. Y él mismo corría hacia la cama de este enfermo en cada oportunidad en que encontrara un momento libre en sus tareas del hospital. ¿Entienden esa situación, no? Él, como estaba llena las camas del hospital, él llevaba a los enfermos a su propia casa, les daba su propia cama, ¿verdad? Y le ponía una enfermera para tratarlo, ¿no? Imagínense en qué tipo de médico, ¿no? Dice, cuando el hombre se ponía bien, el doctor le daba algún dinero y lo enviaba a su hogar. Durante esos días de servicio médico en Malasia, el joven doctor era la imagen perfecta del samaritano bíblico. Él se dejó de lado. Consideró que su energía, sus talentos y su cuerpo no le pertenecían, sino que él pertenecía a cualquier criatura que había caído en desgracia y lo necesitaba. No lo dejaba de lado. Una vez, una mujer que pertenecía a una clase inferior, una casta inferior, como está así diagramada la India, y que Swami Shivananda a su vez rompió con todo eso, un paria intocable, que incluso es el peor de todos los estados allí en la India, estaba por dar a luz. Una mujer que era intocable, ¿eh? Estaba por dar a luz. Ella no tenía a nadie que pudiese llamar como de los suyos para que la ayudase. Este joven doctor, un brahmin de una familia muy reconocida, estuvo enseguida a su lado, todo ternura y simpatía, más solícito que si fuese su propia hermana. Se ocupó que estuviese confortable, se la llevó a su casa, le facilitó las cosas lo mejor que pudo y cuando fue necesario la cuidó de noche acostándose sobre la tierra y pasando de esa manera la noche fuera de la casa de la intocable, quien dormía en el interior de la casa. Solo cuando la tarea que tenía en tres manos finalizó, volvió a su hogar y pensó en él. No, aquí parece que él fue a la casa ¿verdad? De la intocable, ¿verdad? Y él dormía fuera de la casa de la intocable atendiéndola, ¿verdad? Solo cuando la tarea que tenía entre manos finalizó, volvió a su hogar y pensó en él. Esa era la sed natural que animaba su vida. Ser amigo de todos, eliminar el dolor, atenuar las penas, consolar y confrontar. Una vez vino al doctor un paciente con una severa enfermedad de la garganta. El doctor lo examinó. Se dio cuenta que los recursos quirúrgicos que estaban a su disposición en el hospital eran inadecuados para curar a este hombre. Enseguida escribió una carta a uno de sus amigos en el hospital de Singapur. Le dio un pasaje para Singapur al paciente, un monto de dinero decente y lo envió al hospital con los domicilios a donde presentar la carta para su amigo. Los médicos de los hospitales más grandes y mejor equipados tenían en tal alta estima al doctor Kupuswami que prestaban una atención especial a los pacientes que él les enviaba. El paciente volvió totalmente curado. Le habían hecho una traqueotomía y le habían dejado un ojal fijo en la garganta. El doctor Kupuswami estaba contento de que el paciente se hubiese curado y más contento por poder aprender sobre la traqueotomía. Sintió que el caso era lo suficientemente importante como para darle más publicidad. Escribió todos los detalles del caso en forma de un artículo informativo y lo publicó en varios periódicos. Y ahora se va a contar un cocinero, ¿verdad?, que lo atendía a Shivananda, ¿verdad?, que le cocinaba, y que pertenecía a otra casta, que no era brahmin. Va a contar, esto lo cuenta después, porque este cocinero se transformó en discípulo más adelante, ¿verdad? Y él le contó a los discípulos de Shivananda cómo era él, eh, con el cocinero, ¿no? La vida con el doctor, se llama esta parte. Uno de los testigos presenciales de la vida del doctor en Malasia
fue Sri Narasimha Iyer, que lo sirvió como cocinero en Malasia y más tarde también en los Himalayas, ¿no? Porque después, cuando Sivananda se hizo Swami, se dedicó, renunció a la medicina, este cocinero lo siguió y se convirtió también en un discípulo. Esto es lo que pasó a Sri Narahim Iyer, el cocinero, el primer día que estuvo al servicio del doctor. A la tardecita del día en que llegó, el doctor dispuso que él, que el cocinero, iba a dormir sobre, perdón, que Sivananda, ¿verdad? Que es el doctor Kupuswami, iba a dormir sobre el piso y señalando un catre ubicado en la misma habitación, que era la cama de Kupuswami, le dijo al cocinero, tú vas a dormir acá. Esto fue demasiado para el cocinero. Es muy insalubre descansar sobre el piso en estos lugares. Le dijo Sivananda, yo ya me acostumbré a eso, pero tú no debes correr ese riesgo. Nunca le dio a Narasimha Iyer la oportunidad de desobedecer. Al siguiente día, para la primer comida, Narasimha Iyer, con mucha reverencia y concienzudamente, puso un tablón de madera sobre el piso y un plato de plata frente al doctor. Estaba listo para atenderlo. Pero el maestro tenía una idea diferente. Le dijo, siéntate tú también ahora al lado mío. Los brahmines también tienen esa costumbre de familia, ¿verdad? De comer entre ellos solamente, ¿verdad? Y esto era algo que el propio cocinero nunca expectaba eso. Nunca hubiese expectado. Para él lo normal era atenderlo de pie, el doctor en el suelo, ¿verdad? O en una silla, él comía en el suelo, ¿verdad? Y atenderlo, ¿no? Pero el doctor Busani rompió con toda esta norma, ¿no? Dice, al día siguiente, para la primera comida, Narahim Sayer, con mucha reverencia y concienzudamente, puso un tablón de madera sobre el piso y un plato de plata frente al doctor. Estaba listo para atender. Pero el doctor, maestro dice aquí, tenía una idea diferente. Le dijo, siéntate tú también ahora al lado mío. Para Narahim Sayer fue muy extraño sentarse con su jefe y comer con él. Siéntate a mi izquierda, le dijo. Pon todo lo que preparaste al medio. Nos serviremos mutuamente y comeremos juntos. Comenzaron a comer de ese modo y llegó el momento del ghee. El ghee es la manteca clarificada. El doctor agarró un poco de ghee de una pequeña taza que estaba sobre su izquierda y luego vació el resto de ella con una velocidad asombrosa en el plato de Narasimha Iyer. La técnica se repitió cuando llegó el turno de servirse la cuajada. En ese momento, Narasimha Iyer entendió por qué el doctor le pidió que se sentara sobre la izquierda. Ello haría más fácil para el doctor atender al cocinero, ¿verdad? Servirlo. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Se ve que le preguntó ahí el cocinero y por qué lo atendía, ¿no? Tú ganas un poco menos y yo un poco más, eso es todo. Ambos tenemos que comer, ambos tenemos que dormir y en cada aspecto de la vida tenemos las mismas características. ¿Por qué entonces tú debes esperar para comer? ¿No sientes apetito al mismo tiempo? ¿Por qué debes estar parado frente a mí? Tus piernas están tan expuestas al dolor como las mías. Eso fue lo que encendió, y después le dice más adelante, dice, tú serás a partir de ahora uno de los miembros de mi familia. En el futuro no tengas ninguna reserva hacia mí, le dice. Ese fue el primer sermón del doctor para su cocinero. Eso fue lo que encendió la curiosidad en el corazón de Narasimha Iyer, por observar más de cerca a su patrón, ¿verdad? Fue ese sentimiento que él tenía sobre que su jefe era alguien fuera de lo común, lo que nos convenció de que él podía contarnos a nosotros sobre la vida de Swamiji en Malasia después de más de 20 años. Narasimha completó su primer mes de servicio bajo el doctor. El sueldo que habían convenido era de $25 por todo concepto. En la mañana del primer día del segundo mes, el doctor entró en la cocina y le entregó un sobre con $35. Narasimha Iyer no encontraba motivo por los $10 extras. Quizás debía haber algunas compras adicionales ese día. Miró al doctor y le dijo, este es tu sambhavana, aclaró. Y le preguntó, ¿es suficiente?
Sambhavana tiene una implicancia sagrada, significa una ofrenda hecha con devoción y reverencia. Narasimha Iyer dijo que nunca escuchó las palabras salario, pagos, jornal, cuando el doctor le pagaba a sus sirvientes. Sivananda le decía, esta es mi ofrenda hacia ti, ¿verdad? Y le pagó de más, ¿verdad? Hasta en esas ocasiones, él consideraba a sus sirvientes como Dios. Cualquier cosa que les daba era una ofrenda de él hacia Dios. Voy a adelantar a ver alguna partecita más. Sí, dice, acercándose el fin del servicio con el doctor, se ve que tenía un periodo contratado específico, Narasimha Iyer expresó su deseo de fotografiarse con el maestro para tener un recuerdo de él. El doctor salió enseguida de la casa y volvió a los pocos minutos diciendo que el fotógrafo ya estaba listo. Le dio su propio traje a Narasimha Iyer para que éste lo usase y lo llevó al estudio fotográfico. En aquella época sacarse una foto era toda una historia, no era como ahora, ¿eh? Tenían que prepararse, tenían... Narasimha Iyer ya se había habituado a la naturaleza amable pero inusual de su patrón. El mismo doctor agarró la silla y los demás detalles. Cuando la foto estaba para ser sacada, remarcó con una sonrisa, te ves como un abogado con esa ropa, y se rió de una carcajada. Ambos volvieron a la casa. Narasimha Iyer estaba de nuevo en su puesto de trabajo con una toalla en la cintura, sumamente ocupado en hacer pasta de arroz para unas tortas. El doctor corrió hacia la cocina y le dijo riéndose, Narasimha, ahora estás decididamente encantador. ¿Puedo llamar de nuevo al fotógrafo? Se rió sonoramente otra vez y se fue. Hacer estas bromas amistosas era una costumbre suya, pero hasta en lo que parecía como una broma había una lección para discernir. Nunca pudo tratar a los sirvientes como sirvientes, los amaba y jugaba con ellos, para él eran sus iguales. Un día el doctor entró a la cocina cuando Narasimha Iyer estaba preparando un curry de banana verde. A pesar de que el curry todavía estaba en el sartén, el doctor agarró un poco y empezó a comérselo, diciendo todo el tiempo, oh Narasimha Iyer, ¿qué saben las personas ricas sobre la felicidad? ¿Qué felicidad conocen y disfrutan estos príncipes? Mira esto, no hay igual en este mundo, en ese curry de manzana, una comida, ¿verdad? ¿Qué felicidad? La excelencia de la preparación lo impulsó rápidamente para exclamar que ese era un curry de primera categoría. Cuchara en mano y con un plato, corrió hacia el teléfono. Se había acordado de su amigo Subramania Iyer, a quien el curry de banana verde le era tan querido como la vida misma. Subramania Iyer, ¿sabes qué estoy comiendo ahora? Me estoy comiendo un curry de banana verde espectacular. Sí, te voy a mandar un poco enseguida que esté listo. No, no, yo lo probaré antes que lo saque. No, yo lo probé antes de que lo sacaran de la hornalla. Mi nuevo cocinero en Arajinza, un sujeto corpulento, con una toalla en su cintura, te lo va a llevar en este mismo momento. Él no conoce el lugar, así que ponte en un lugar donde te pueda ver. La comida se terminó de cocinar y Ayer le preguntó, no, la comida se terminó y Narasimha Iyer le preguntó al doctor si comería. Dice, primero llévale un plato lleno al vegetal, del vegetal a Subramania Iyer. ¿Sabes dónde queda su casa? No, pregúntale a cualquiera por el camino. Primero llévale eso a él y luego comeremos. Esa era la manera novedosa en que Swamiji interpretaba la expresión dar y tomar. Primero da una parte de lo que tienes a los demás, luego toma la tuya. Y vamos a cerrar con otro evento. Dice, esta es una escena con un mendigo en la calle, ¿no? Así se lamentaba un mendigo en la calle. Oh, noble señor, tengo hambre. No he comido en 2 días. Me estoy muriendo. Lloré en todas las puertas. ¿Quién podrá entender mi sufrimiento? Hasta Dios parece ser cruel, ya que Él insiste en prolongar mi existencia miserable. El mendigo estaba a punto de caerse. Aunque el lamento no estaba dirigido hacia Kupuswami, palmeó al mendigo en su espalda y lo condujo a su casa. Descansa aquí unos minutos. Narasimha Iyer, trae un poco de arroz y algo de comida. Agarra una buena hoja, ponla sobre el plato
Luego arregla todo con esmero y tráelo enseguida, rápido, rápido. Narasimha fue y trajo la comida. Aquí tienes, anciano, come esto y te pondrás bien. El mendigo no creía lo que veían sus ojos. Se los refregaba para asegurarse de que no era un sueño. Adelante, ¿por qué dudas? Agradecido, el mendigo comenzó a comer su festín. Algunas lágrimas ocasionales se escapaban de sus ojos, aunque trataba de controlarlas. La comida terminó, el mendigo lavó sus manos con el agua que derramaba el alto doctor, quien permanecía parado a su lado. Antes que el doctor pudiese darse cuenta de lo que hacía el otro hombre, éste se agachó ante él y abrazó sus pies. El doctor le dio un poco de plata, la suficiente para comer un par de días en caso de necesidad. Narasim Hayer, que observaba toda la escena, era incapaz de hacer nada. El doctor se volvió hacia él y le dijo: Adelante, comamos nosotros ahora. ¿Qué podía hacer Narasim Hayer? Él había preparado comida solamente para dos. La mitad se la había dado al mendigo. Entonces Narasim Hayer dijo: Coma usted, yo prepararé algo y comeré dentro de un rato. La respuesta fue inmediata: No, no, esto no es importante. Compartamos lo que hay. ¿Qué importa si por un día comemos la mitad de lo habitual? El apetito es el mismo en todos, en todos los seres. Alimentando al mendigo, calmamos su hambre. Es igual que calmemos su apetito o el nuestro. Y se sentó de inmediato para comer. Vamos a dejar allí unos segunditos de silencio. Oh, oh. त्रयम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात्। ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात्। ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयममृतात्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Om Paz, Paz, Paz. Agradecemos a todos los maestros, Somboló, Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Muchas gracias. El domingo que viene, entonces, ya va a ser el domingo anterior al Guru Purnima, así que vamos a hacer alguna puya especial, algún canto especial, y vamos a seguir con esta lectura para tener bien presente la energía del Guru, bueno, y que nos inspire para nuestra práctica espiritual. Que tengan hermosa semana, con mucha práctica. Om Om.